Es importante conocer previamente, antes de ponernos a montar circuitos en la placa de pruebas, cómo se realizan las conexiones internamente. Si pasamos el cursor por encima de cada punto, veremos cómo se ilumina un grupo de estos. Por ejemplo, las dos columnas de la izquierda vemos que se iluminan verticalmente, tanto como las dos de la derecha. Si vemos, también están marcadas con un más y un menos. Es decir, por ahí vamos a conectar siempre nuestra tensión, positiva y negativa. Vamos a conectar una pila, vamos a alimentar la placa, llevándonos el positivo hacia una columna marcada con el más y el negativo a una columna marcada con el menos. Por ejemplo, una en cada lado. Como veis, iluminan las columnas correspondientes. Tendríamos la tensión en esta columna, en el más, la tensión positiva, la tensión negativa al menos, en esta columna. Bien. El resto de puntos se interconectan horizontalmente de 5 en 5. Por lo tanto, en el centro tenemos una separación. No hay unión entre una línea de la izquierda con otra línea de la derecha, de grupos de 5 puntos. Como veis, todas las líneas son de 5 en 5 y están unidas horizontalmente. Vamos a conectar un LED para ver si se enciende, teniendo en cuenta la conexión interna de la placa. Para ello nos hace falta una resistencia siempre. Sabéis que si no no limitamos la corriente, podemos aplicar una tensión mayor de la que soporta el LED. Vamos a conectar la resistencia en dos líneas diferentes de esta manera. Nos llevamos de la columna donde tenemos la tensión positiva, nos la llevamos a una línea, a la línea de un terminal de la resistencia. De esta manera, la corriente eléctrica vendría por aquí, pasaría por el cable que hemos conectado y entraría a la resistencia. Por el otro terminal de la resistencia sale la corriente, es decir, por ahí tenemos que conectar el positivo del LED, que si recordamos bien, el positivo del LED es la patilla larga o el ánodo. Ojo, porque si conectamos esto así, el LED lo conectamos las dos patillas en una misma línea, estamos cortocircuitando el LED, es decir, no podemos utilizarlo de esa manera, en esa configuración. Las dos patillas tienen que estar en dos líneas diferentes. Por lo tanto, si yo me llevo la salida de mi resistencia a otra línea, tiene que ser en esa línea donde esté conectado el positivo del LED. Y el negativo, que es por donde seguiría saliendo la corriente, estaría conectado a la línea 9. Por lo tanto, yo la línea 9 la conecto al negativo, a la columna donde tenemos el negativo. De esa manera cerramos el circuito. Y si comprobamos, venimos por el positivo de la pila, entramos a esta columna, nos faltaría conectar esta columna con esta línea. Ahora sí que estaría cerrado el circuito. Comprobamos que pasa por aquí, entra por la resistencia, sale, tenemos un cable conectado, entra por el positivo del LED, sale por el negativo, del negativo pasa a la columna negativa y vuelve a la pila, a la fuente de tensión. Iniciamos simulación para comprobar que está bien y como vemos se enciende, por lo tanto el circuito está cerrado y todo está correctamente.